intentar comenzar, o vamos a comenzar, con un análisis de la novela de Robert Coover, Zarza Rosa, aplicando o leyéndola, analizándola a partir de conceptos teóricos de Bakhtin, que bueno, hemos visto en las clases teóricas. Es una novela que les expliqué en un momento que también se denomina nouvelle a este género narrativo que juega en la extensión entre una novela y un relato, no un cuento, entre una novela y un relato. Un cuento tiene otro tipo de estructura más allá incluso de su extensión. Es siempre difícil comenzar a trabajar con un texto hasta que no se entró en él. Voy a leer algo que en algún momento escribí respecto de esta novela como para dar inicio a su lectura y después vamos a ir viendo por dónde se sigue. Robert Coover nos enfrenta a un texto que a partir de una reescritura que se reescribe a sí misma una y otra vez, de carácter rizomático, espiralado e interminable, nos muestra una bella durmiente que, entre otras cosas, no se instala ni en el lugar de sujeto ni en el de objeto. La bella ha dejado de serlo para ser, durante inabarcables 100 años, durmiente y solo durmiente. Fuera del ámbito de lo real, lo cotidiano, la princesa está sumida en un mundo de sueños y pesadillas donde todo es posible, donde de continuo se manifiesta el deseo, ausente en las insinuaciones de las princesas virginales de los cuentos de hadas. La princesa de Coover es la imagen de lo abyecto, y la abyección también es un devenir en términos de Deleuze, y en este caso también sería lo siniestro en términos de Freud. Caracteriza el mundo de la heroína bella durmiente Zarza Rosa, y aquí lo maravilloso se ha trocado en un juego más bien amargo, perverso, sexual, paradójico, irónico e inacabado. La princesa esta, bella y durmiente, está lejos de pertenecer al espacio de conservación de la inocencia y de la belleza propio de las bellas durmientes tradicionales y se deja caer hacia la línea de la incertidumbre, la duda, la exclusión y el cadáver. Si el cuento de hadas tradicional propone un modelo paradigmático acerca de la naturaleza del amor, la reescritura de Coover lo saca de ese eje para desnaturalizarlo, para hacerlo salir de la inmovilidad idealista generadora de un orden imaginario estandarizante y abismarlo ante la presencia del agujero de lo real, provocando algo así como una ausencia de sentido. Bien, como para comenzar, he dicho, vamos a leer algún fragmento de la novela y voy a ir diciendo lo que se me cruza por la cabeza en relación con la teoría. La novela comienza así. A él le sorprende descubrir lo fácil que es. Las ramas se abren como muslos. Los sedosos pétalos acarician sus mejillas. Su espalda desnuda está manchada no de sangre, sino de rocío y polen. Otra leyenda exagerada. Ha emprendido esta gran aventura no por el supuesto galardón, que significa otra princesa solitaria postrada en su lecho, sino para provocar un enfrentamiento con los horribles poderes del propio encantamiento, para domar el misterio, para cobrar finalmente fama. Le habría ido mejor si hubiera intentado conseguir el yelmo de Mambrino o el velloncino de oro, incluso otro maldito grial. Cuando las zarzas, mullidas con un repentino derroche de frescas rosas, con sus espinas decorosamente enfundadas en la luz de la luna, se abren para recibirlo como podría hacerlo una madre amorosa,
solo siente el aguijón del desengaño. Sin embargo, sabe lo que les ha costado a otros que lo han intentado antes que él. Puede oler sus cuerpos apresados en la espesura. Puede vislumbrar la palidez de sus huesos blanqueados por la luz de la luna, sonando delicadamente cuando sopla el suave viento. Aquel olor a descomposición es el de su dura prueba e incluso está mitigado por la fragancia de la fresca atanasia y la manzanilla, las rosas, las lilas y el hisopo, el espliego y el tomillo, que lo rodean afectuosamente. Quizás ha elegido, quizás es su virtud lo que ha hecho florecer el seto. A medida que se adentra en la espesura, los torreones y las almenas del castillo ya visibles, casi a su alcance, a través de las tenebrosas ramas. Esa sería una primera entrada a la novela. Luego va a aparecer otra voz, que es la voz de ella. Comencemos. El texto comienza hablando de a él. Lo que podemos ver en esto que acabo de leer son varias cuestiones. Por empezar, él percibimos inmediatamente que es el príncipe, percibimos que es el príncipe de la Bella Durmiente, percibimos que está atravesando esa zarza y clavándose las espinas, no tanto por la historia de amor que presagia el mito o la leyenda, sino para adquirir fama. Ahí tenemos al príncipe o al protagonista masculino enfrentado, digamos, a su motivación, ¿no? Que es alcanzar fama llegando hasta donde está esa princesa, que por otro lado es la princesa a la que han querido acceder otros tantos príncipes como él, y la prueba de su fracaso, es decir, de no haber podido alcanzar la meta de llegar hasta la Bella Durmiente, es que sus cuerpos han quedado apresados en la espesura de los setos de las zarzas y lo que queda de ellos son los huesos. En primer lugar, digamos, lo que yo acabo de leerles respecto de un análisis que hice en su momento, no desde Bakhtin, sino desde el concepto de reescritura de Zarza Rosa, es, y lo podemos relacionar con la idea de reescritura, es esta intertextualidad, esta relación intertextos, entre textos, que se da entre Zarza Rosa y un cuento en particular de los cuentos de hadas, que es el cuento de la Bella Durmiente. E incluso veremos después en el avance de la lectura que la Bella Durmiente tiene diferentes versiones. La más antigua es la de Basile, que incluso la versión de Basile es tal vez la más cruda o la más extrema, es la que nos habla de que la Bella es salvada porque el uso que tenía en su dedo o en su sangre es succionado por uno de sus hijos mientras toma la teta. Y también habla de la violación del padre, es decir, el rey como no solamente incestuoso, sino un abusador de su hija la Bella. Algo que sucede en varios cuentos de hadas, sobre todo en sus tradiciones de carácter oral, antes de haber pasado por el zampazo de las versiones escritas de Perrault o incluso las de Grimm, aun cuando Grimm, los hermanos Grimm, como buenos románticos, lo que intentan hacer es rescatar las fuentes folclóricas populares. Los cuentos de hadas pertenecen a la tradición popular. Serían, desde un punto de vista organizado y jerarquizado del canon, un género menor, que si bien no es uno de los géneros que menciona Bakhtin cuando habla de los géneros menores, acordémonos que Bakhtin arma una genealogía de la novela haciéndola descender o desprenderse de los géneros cómicos serios, de la mayéutica, socrática, de aquellos géneros que se han considerado justamente menores por mover a risa. El cuento de hadas es considerado un género menor. ¿Por qué?
entre otros motivos porque es de tradición popular, y Zarza-Rosa reescribe un retrato popular, un relato, que pertenece a una tradición, a una de las tradiciones populares más fuertes, que son los cuentos de hadas, los cuentos maravillosos, los cuentos tradicionales. Entonces decía, esta intertextualidad es en sí, en términos bakhtinianos, una bivocalización. Acá lo que vamos a encontrar es todo un texto que está dialogando con otro texto u otros textos, que son las diferentes versiones de La Bella Durmiente del Bosque. Toda Zarza-Rosa, todo el enunciado que compone a la novela Zarza-Rosa es un enunciado bivocalizado. Se dirige hacia La Bella Durmiente y a forma de, digamos, de adelanto, lo que puedo decirles es que toda esta novela o toda esta nouvelle oficia como una parodia dura, más bien una parodia negra, no una parodia que mueva a risa, sino, bueno, una parodia más bien oscura, en el sentido de que está más ligado a lo que nosotros podríamos llamar hasta un humor negro, o lo que he denominado en otro de los análisis una mirada abyecta de la princesa, precisamente por lo siguiente. Es decir, en los cuentos de hadas nosotros nos encontramos ante la imagen de mujeres que son extremadamente bellas, en cierto punto inaccesibles, inocentes y buenas y obedientes. Digamos, esos son los caracteres fundantes y fundamentales del ideal femenino que establece o que instaura el cuento de hadas: la belleza, la obediencia, la delicadeza, la bondad, la delicadeza. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo de esta bella durmiente que hace 100 años que está durmiendo a la espera de romper con el hechizo? Es un cuerpo que entra en descomposición, es un cuerpo que está atravesado por la realidad misma. Cuando hablamos del cronotopos, ustedes recordarán que hicimos una mención al hiato que se da en la novela de Aventuras y Prueba Griega, en donde el tiempo precisamente no deja huellas en los cuerpos y no deja huellas en las subjetividades. El tiempo prácticamente es un plazo necesario y prácticamente insustancial, necesario para llegar desde un comienzo que tiene que ver con la pérdida o el nacimiento de un deseo, y un final que tiene que ver con el reencuentro o la satisfacción del deseo o de la pulsión. Y habíamos mencionado al Cándido de Voltaire, porque es el mismo ejemplo que menciona Bakhtin, como el ejemplo en donde lo que hace Voltaire es parodiar a la novela de Aventuras y Prueba Griega. ¿Por qué? Porque Cándido y su amada, de quien acabo de olvidar el nombre, cuando logran finalmente encontrarse, es decir, cuando llegan a la instancia de encuentro luego del desencuentro, ese hiato que habíamos observado en el género tradicional está parodiado. ¿Qué quiere decir que está parodiado? La mujer, y por supuesto Cándido, se encuentran atravesados por el tiempo. Eso implica la vejez, ya no son aquellos sujetos bellos, jóvenes y deseables del comienzo, sino que, bueno, son sujetos vividos, y son sujetos alejados precisamente de ser deseosos y deseantes. Y la parodia de Voltaire respecto de la novela de Aventuras Griegas consiste en eso, en parodiar, invertir, romper con una norma que es de qué manera juega el tiempo como hiato en las aventuras. Bueno, lo mismo sucede con Zarza-Rosa, ¿sí? En Zarza-Rosa no vamos a tener una bella durmiente
bella durmiente. Va a seguir siendo durmiente, pero va a dejar de ser bella, porque el tiempo sí la va a afectar su condición de bella y va a afectar hasta su condición de deseable, por supuesto, y va a afectar su subjetividad a través de los sueños, porque uno de los recursos más interesantes precisamente de esta novela es ese juego incierto que se da entre la vigilia y el sueño. ¿Por qué incierto? Porque por momentos sabemos cuál es el sueño y sabemos cuál es la vigilia, y por momentos el sueño despierta a otro sueño y ese sueño conduce a otro sueño, como cajas chinas o como una figura espiralada, en donde vamos perdiendo la noción entre los pares binarios. Y esa disolución de los binarismos también es parte de otro concepto que hemos trabajado, que es el de carnavalización. Acuérdense que en el carnaval, dentro de las muchísimas características que habíamos mencionado, era una suerte de encuentro de opuestos o anulación de los opuestos, o la idea de la contradicción. ¿Se acuerdan que dentro de las contradicciones lo que más se menciona, lo que más menciona Bakhtin es la muerte embarazada, el feto muerto, es decir, el nacido muerto, nacer y morir en una misma idea, bastante irreconciliable en sí, el par, ¿no?, de nacido muerto o la muerte embarazada. Bueno, la figura de la bella durmiente en Zarza Rosa está carnavalizada, siguiendo solamente este aspecto de la carnavalización. Es como una muerte embarazada, es una bella horripilada, es una bella que ha perdido su gracia, es una bella que ha perdido la belleza, ya no es bella, justamente. Se la describe incluso con una terminología muy revulsiva, porque todo aquello que era etéreo o que es etéreo en el carácter de los personajes tradicionales de los cuentos de hadas y sobre todo la Bella Durmiente, la mayoría de ellas son durmientes o están en una muerte aletargada que como a la santidad las vuelve incorruptibles. Es decir, es una belleza, en la de los cuentos tradicionales de hadas, es un tipo de belleza que transgrede las leyes de la naturaleza, y una de las leyes más fuertes de la naturaleza es el envejecimiento o el carácter de descomposición del cuerpo. Bueno, esta Bella Durmiente está no solamente engordada, ha engordado, ha tenido sus hijos, ha sido violada mientras dormía, padece dentro de los cuentos, de los sueños, sufre pesadillas. Entonces, estos elementos que estoy mencionando hacen a la parodia y a la carnavalización. Por eso, si bien nosotros hemos definido por un lado lo que es el dialogismo, lo que es la novela polifónica, lo que es la bivocalización, la parodia, la estilización, bueno, el diálogo oculto, el dialogismo oculto, y por otro lado la carnavalización y por otro lado el cronotopo, lo interesante cuando nos encontramos con un texto es que, por ejemplo, en esta primera entrada, y con las explicaciones que vengo en cierta forma no solamente dando, sino provocando una especie de adelanto a lo que vamos a continuar leyendo, podemos empezar ya a hablar de dialogismo con un género establecido. Es decir, es un texto que establece un diálogo con otro texto, o con un género, o con otros textos. Por otro lado, me adelanto también a la figura de la bella, que se va a encontrar corrompida, es decir, ante el estado de invulnerabilidad que presenta en el relato tradicional, la parodia la va a representar, y en este caso está bien dicho, representar o vuelta a representar como un cuerpo que sufre los avatares del tiempo, y también ahí se está parodiando el cronotopo del cuento tradicional
en donde el tiempo también funciona como hiato, del mismo modo o siguiendo el modelo del relato griego de aventura y de prueba. Y por otro lado, para detenerme un poco en lo que sí he leído, que es de él, del príncipe, vamos a tener a un príncipe que no está movido por el amor. Quizás el príncipe nunca haya estado movido por el amor, porque los cuentos de hadas no hablan de amor, en realidad no hablan de amor, pero quizás en el desarrollo del análisis lo pueda explicar. Pero tampoco dicen que el príncipe lo haga por fama, es un sobreentendido. Pero acá dice, para cobrar finalmente fama. Le habría ido mejor si hubiese intentado conseguir el yelmo de Mambrino o el velloncino de oro, incluso otro maldito grial. Nos vamos desde los héroes de la aventura griega, la búsqueda del velloncino de oro, Jasón, a, bueno, el grial, las cruzadas. Ya sea en la mitología griega, en la mitología cristiana o dentro de los cuentos de hadas, el héroe siempre es aquel que tiene que precisamente ir detrás de un objetivo que le proporcione ese galardón, ¿no? Entonces, bueno, a él le tocó tener que atravesar la zarza para llegar al lecho de la bella. Continúa diciendo: ella sueña, como ha soñado a menudo, con el abandono y la traición, con la esperanza perdida, con su ser extraviado del cuerpo, el cuerpo que abandona a su improbable ser. Se siente como un castillo otrora soberbio cuyos muros se han derrumbado, con sus salones y torres invadidos no por ejércitos saqueadores, sino por más humildes criaturas, murciélagos, pájaros, gatos, ganado. Con su distanciado ser como un ejército descuidado, merodeando en otro lugar, en una dispersión de intenciones confusas. El deseo de recuperar su integridad es, en su hechizada inocencia, todo lo que ella conoce de la cólera y la lujuria. Pero ese mismo deseo es fragmentario y caprichoso, sentido no tanto como un monstruoso laceramiento en el centro, sino como un agitado corretear de alimañas en los escombros de sus remotas defensas, hace tiempo caídas y entumecidas. ¿Acaso hay algo capaz de devolverle la unidad? ¿Y qué es la unidad? Sus padres, como siempre en sus sueños, han desaparecido, se han ido a la muerte, o al continente, o quizás a una de sus casas de recreo. Y ella está siendo apuñalada una y otra vez por el uso traicionero, impregnada con una desesperación de la que, pese a toda su furia, no puede despertar. Este sueño, que es un sueño recurrente, si tuviéramos que trabajar no solamente desde Bakhtin, sino también desde Freud, podríamos ir al concepto no solamente de sueño recurrente, sino de deseo reprimido o de retorno de lo reprimido. Eso lo van a ver ahora, luego de que terminemos con Bakhtin, cuando trabajemos un artículo, un ensayo, un capítulo de Freud llamado Más allá del principio de placer. Esta compulsión de repetición está ligada con el tánatos, es decir, con el goce, con el retorno de lo que está reprimido. El sueño es una de las manifestaciones, es una de las formas de la manifestación del deseo reprimido, y ella sueña permanentemente con ese uso traicionero que permanentemente se le está entrando en su cuerpo y le está provocando ese sopor. Vamos a otra cuestión, ahora que leímos un fragmento de él y un fragmento de ella. Hasta aquí tenemos dos conciencias, la conciencia de él y la conciencia de ella. En ambos casos enunciados en tercera persona, ¿sí? Hay un narrador desde afuera que habla de él y que habla de ella. Sabemos que a lo largo de toda la novela vamos a tener la conciencia de él, la conciencia de ella, la conciencia de la bruja,
la conciencia del rey, van a aparecer las visiones de mundo, la ideología, la cosmovisión, bueno, la conciencia de esos personajes. Y acá va a entrar, o vamos a comenzar a explicar el carácter de lo polifónico. Estas voces, que ya estamos viendo cómo se empiezan a construir en el texto y cómo empiezan a entramar, ¿no?, el argumento de esta historia, que es, por otro lado, es el retorno de una historia ya conocida, presenta en una página y media, 2 páginas, al menos 2 personajes, o hasta aquí 2 personajes, cada uno con su visión de mundo. Él teniendo que llevar adelante una tarea por fama que le da lo mismo, sea rescatar a la bella o sea ir a buscar un santo grial. Y ella, abandonada por sus padres, sufriendo. Se la muestra más que como una bella durmiente, como una bella durmiente sufriente, que permanentemente siente que tiene que volver a caer, siente que tiene que volver a caer y no puede desprenderse o despegar de ese acontecimiento, de ese hecho que se repite una y otra vez y que tiene que ver con el hecho traumático, que es, bueno, haber sido atravesada por un uso como un hechizo, como parte del hechizo, como parte de la maldición. La permanencia que se va a dar a lo largo de la novela de todas estas voces, sin una voz narradora, una voz de autor, como dice en realidad, Bakhtin habla de la voz de autor, este juego que Bakhtin observa en la obra de Dostoyevsky y a partir del cual elabora su concepto de novela polifónica, puede darse de muchas maneras en diferentes relatos a partir precisamente de las estrategias discursivas y de la composición argumental y discursiva precisamente de cada texto, de cada novela. En este caso, vuelvo a repetir, vamos a ir teniendo entradas como si entráramos a la conciencia de los personajes, pero no hay narrador o autor que tome partido por uno de ellos o que comparta el punto de vista de ellos, sino que van a tener el mismo estatus ontológico, por decirlo de alguna manera, o el mismo estatus de verdad, o el mismo estatus ideológico, por ahí es la expresión correcta, que el resto de los personajes. Ese diálogo que se da entre la voz de autor y las diferentes conciencias de los personajes es lo que le da carácter de novela polifónica a todas las novelas polifónicas, y en este caso estamos intentando observarlo con Zarza Rosa. Es decir, hasta el momento lo que pudimos ir nombrando y detectando con poca lectura es el carácter polifónico que va a persistir en la novela, la palabra bivocal, en tanto y en cuanto vamos a ir atendiendo aspectos más, digamos, más concretos, pero ya hay toda una bivocalización en tanto y en cuanto hay un diálogo, y ese diálogo tiene en primera instancia un carácter paródico. Después veremos si hay estilización o hay otros caracteres que tengan que ver con la palabra bivocal, y también vimos la figura carnavalizada de... Todavía no, pero nos estamos adelantando a la figura carnavalizada, no solamente de la bella, sino también del propio héroe, del propio príncipe, ¿no? A quienes tenemos para que esté carnavalizado o parodiado, en los dos casos, que no es lo mismo la parodia que la carnavalización, pero para los dos casos tenemos que tener un referente previo de cuál es el género o el texto que está parodiado, y por otra parte, en los juegos de carnavalización, bueno, cuáles serían esas dualidades o esa rueda de la fortuna o esas condiciones que tiene que tener una representación, una escenificación para que esté carnavalizada. Seguimos. Bueno, van a ir 30 minutos y creo que a los 30 minutos se corta, entonces prefiero cortar yo para que no quede interrumpido abruptamente y continuar.